La física y sus magnitudes escalares y vectoriales. La ignorancia niega o afirma rotundamente. La ciencia duda. Voltaire. El mundo llega a nosotros a través de los sentidos. Para conocer todo lo que nos rodea, hacemos uso de la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Pero si solo hiciéramos caso de nuestros sentidos, la percepción del mundo variaría de persona a persona, pues cada individuo percibe de diferente manera el color, el sabor, la textura y el sonido. La física toma la información que reciben nuestros sentidos y utiliza herramientas como son las mediciones para describir a la naturaleza de forma objetiva y concreta. Si queremos explicar el mundo desde el punto de vista de la física, debemos describir algunas características de las cosas que regularmente percibimos con nuestros sentidos. A estas características se les conoce como propiedades físicas de la materia. Todas las cosas en el universo tienen propiedades que las definen. Forma, color, volumen, masa, dureza, permisividad magnética, calor específico. De todas las características que posee un objeto, a la física le interesan aquellas que pueden ser cuantificadas, es decir, que pueden ser medibles. Esa es una de las características principales de las propiedades físicas de la materia. Conceptos humanos como la felicidad, el amor, la bondad, no se pueden medir y por lo tanto no son cuantificables. Por ejemplo, no se puede decir que un objeto contiene 6.78 centésimas de humor o que una persona es 47% feliz. Pero las propiedades físicas sí pueden ser medidas. Por lo tanto, son cuantificables y se les puede asignar un valor exacto en números. Con ello, podemos entender la forma en que un objeto cambia con respecto a factores externos y cómo es su comportamiento dentro de sí mismo. Por ejemplo, le podemos dar un valor al calor específico del agua que depende de la energía que recibe y que hace subir o bajar la temperatura dependiendo de su masa, es decir, de la cantidad de agua. Una propiedad física de un objeto siempre es cuantificable y se puede medir. Hay propiedades físicas que pueden ser medidas y descritas a partir de un solo valor. A este valor se le conoce como magnitud escalar. La física utiliza tres magnitudes o características medibles elementales: longitud, masa y tiempo. Existen otras propiedades de los objetos que son combinaciones de estas tres, y por lo tanto su medición es más compleja. Para cada propiedad se asigna una unidad patrón que se puede medir a través de un instrumento. El Sistema Internacional de Unidades establece la forma en que el tiempo, la masa y la longitud deben medirse. Este sistema fue creado por el Comité de Pesos y Medidas que tiene su sede en Francia. Ahí se conservan los objetos que pueden medir con exactitud las tres magnitudes. Un reloj atómico que mide el segundo. Una barra de iridio platino que tiene 1 metro exacto de longitud. Y una pesa de ese mismo material que tiene la masa exacta de 1 kilogramo. Las magnitudes escalares son aquellas que pueden medirse con un solo valor numérico.
Cada magnitud puede crecer o disminuir hasta que el número que la mide sea tan pequeño o tan grande que resulta necesario usar otras unidades. Por ejemplo, para medir un objeto o una distancia demasiado grande, se utiliza el kilómetro. Un kilómetro es igual a 1000 metros. Así tenemos una cantidad que resulta más fácil de contar. Por el contrario, cuando una distancia o un objeto es demasiado pequeño, se utiliza la micra, que es la millonísima parte de un metro. La física estudia todo lo que cambia, así como lo que permanece igual en los objetos y todo aquello que se encuentra a su alrededor, a partir de comparar las mediciones de las cosas. De esta manera, la física aporta elementos para conocer todo lo que es propio de los objetos que estudiamos y los hechos que suceden en torno a ellos. Primero, se define cuál es la magnitud que se desea conocer. Luego, se estudia lo que está alrededor y puede afectar a la magnitud que estamos trabajando. Y después, se ignora el resto. De esta manera, obtenemos una medición exacta. Un ejemplo que resulta fácil de medir porque además lo podemos comprobar por medio de nuestros sentidos es el movimiento. Para analizar un cuerpo en movimiento, se toma en cuenta su posición, su velocidad y su aceleración. La posición se mide con la magnitud escalar de longitud. En cambio, la velocidad y la aceleración se miden combinando el tiempo y la longitud. Por lo tanto, estas características no son magnitudes escalares, ya que no pueden medirse con un solo número. Para medir estas características más complejas, se utilizan las magnitudes vectoriales o vectores. El movimiento de un balón no puede describirse con un solo valor numérico, porque un número, por muy exacto que sea, no nos puede decir hacia dónde se mueve. El movimiento de un cuerpo se expresa con mayor claridad si se usa un vector. Con él, se puede saber hacia dónde se mueve, o la posición que tiene en cada momento respecto a otros objetos. Los vectores son muy útiles siempre que se mida una característica física en la que sea necesario conocer la orientación. Las magnitudes se representan con símbolos. Cuando son de la misma clase, se les asigna un número o subíndice para distinguirlas. Los vectores indican longitud, dirección y sentido. Cada vector se representa con un número o una letra. Por lo general se representa la aceleración con A, la velocidad con V y la posición con R. Los vectores pueden representarse sumando todos sus componentes. Estos componentes son muy parecidos a las instrucciones que se le dan a una persona para llegar a un destino. Por ejemplo, podemos decir que una persona partiendo de su casa se desplaza a una distancia de 10 kilómetros en la dirección norte-sur, con sentido hacia el norte, y después se traslada 15 kilómetros en dirección oeste. Así, esa persona podrá llegar al punto indicado con exactitud. Cada vector está asociado a una magnitud y nos ayuda a conocer con precisión dónde está el objeto, hacia dónde se mueve, cuál es su trayectoria, su velocidad y aceleración. En cada punto que se encuentra un objeto sobre un plano, podemos localizarlo con precisión tomando dos valores. Podemos conocer estos valores tomando las dos líneas que trazan el plano, X y Y. Cada vez que deseamos determinar la posición del objeto que estamos siguiendo, podemos indicarlo con el nombre del vector, que en este caso es V,
y se agrega una X o Y para indicar el punto en el plano en que se encuentre, midiéndolo de forma horizontal o vertical. Así como en la naturaleza y en todas las cosas que conocemos existen diferencias, los vectores poseen propiedades que los hacen diferentes. Los vectores se agrupan de acuerdo a las características que comparten. Dentro de los vectores que interactúan en un sistema físico, es posible identificar cuáles están relacionados entre sí y cuáles no tienen ninguna relación con lo que investigamos. Para cada vector existe una línea de acción. Se trata de una línea recta que indica la dirección de la trayectoria, y su pendiente o grado de inclinación estará determinada por la combinación que trace con respecto a X y Y. Los vectores que tienen la misma línea de acción, o sea, que trazan una trayectoria paralela, se denominan colineales. Como sabemos, las paralelas nunca se cruzan. En este caso, los vectores llevan la misma dirección. Si las líneas de acción de los vectores no son paralelas, se les llama vectores concurrentes o angulares. En este caso llegarían a cruzarse en un plano. Todos los vectores que se encuentran en un mismo plano, por ejemplo los que se trazan sobre una hoja de papel, se llaman coplanares. Los vectores que no se encuentran en el mismo plano se llaman colineales o concurrentes. Para trazar este tipo de vectores se necesita un esquema en 3 dimensiones. Es como si trazáramos unos vectores sobre el paño de esta mesa de billar y el otro en una pared imaginaria que estaría a la mitad de la mesa. En física, cuando combinamos números o magnitudes que miden 2 o más cosas, el resultado depende de las características de los objetos que investigamos. Cada combinación que se hace debe seguir sus propias reglas para llegar al resultado correcto. Para poder combinar los vectores, se debe llevar a cabo una suma y obtener su resultante. Para hacer la suma de 2 vectores, se usa el método del paralelogramo. Se trata de un método gráfico O geométrico. Por ello se puede trazar con exactitud. Se empieza con 2 vectores no colineales o concurrentes, que tienen su origen en un mismo punto. Tomamos uno de los vectores y lo desplazamos sin cambiar su dirección a lo largo del otro, hasta llegar a la punta del segundo. Después se repite el procedimiento con el otro vector. Lo tomamos y lo desplazamos a lo largo de la trayectoria del primero, hasta detenernos en la punta. Así, nos quedamos con el trazo de 4 líneas sobre el plano que forman un paralelogramo, una figura formada por 2 pares de líneas paralelas entre sí. El vector resultante de la suma de los otros 2 tiene su origen en el punto en el que parten los 2 vectores originales y termina en el vértice opuesto del paralelogramo, donde se cruzan los vectores que trazamos después. Para medir los fenómenos y los objetos, así como conocer la forma en que estos interactúan, la física utiliza la descripción geométrica o la descripción algebraica. La descripción geométrica es la que se traza en un plano. Por ejemplo, si trazamos en una hoja de papel la siguiente descripción, es fácil identificar la posición de las canicas sobre el plano cartesiano y ver la interacción entre ellas. Pero tiene una desventaja. Si sumamos las distancias de las canicas, el resultado no sería exacto porque no siempre se sabe qué es lo que se mide, cómo se mide y cuáles son las magnitudes resultantes. La descripción algebraica indica las magnitudes que se asignan a los objetos y las relaciones que tienen éstas entre sí, y utiliza símbolos que resultan claros y permiten llegar a un resultado preciso.
Una fórmula algebraica describe las relaciones existentes entre las distintas características que estamos midiendo. A primera vista, la descripción algebraica puede parecer más complicada que la geométrica, pero resulta más eficaz y exacta al momento de determinar el resultado. Ya vimos que un vector es la representación del movimiento de un cuerpo en el espacio. Para describirlo, como ya vimos, se le puede asignar un símbolo. Aquí se muestran los vectores que indican el desplazamiento, la velocidad y la aceleración del movimiento del jugador entre un instante y otro. Cada uno tiene un símbolo. Con estos símbolos matemáticos, se pueden elaborar las fórmulas que muestren la relación entre las características de un solo vector o entre dos o más vectores. Para empezar, podemos decir que cada vector es el resultado de la suma de otros dos vectores supuestos, que forman un ángulo recto. A estos vectores se les puede llamar I y J, y están colocados sobre los ejes X y Y del plano. Si realizamos la suma, vemos que el paralelogramo que resulta de sumar estos dos vectores es el que describe el vector inicial. Cada uno de los vectores que están colocados sobre los ejes X y Y tienen un valor determinado. Por ejemplo, si un jugador siguió esta trayectoria, se puede decir que, partiendo de su punto de origen, se movió una cierta distancia sobre el eje X y otra cierta distancia sobre el eje Y. En este caso se puede decir que se movió 6 metros sobre el eje X y 3 metros sobre el eje Y. En otras palabras, el jugador se movió 6,3. Si utilizamos los componentes X y Y, que indican las dos direcciones rectangulares, ya no tenemos que preocuparnos de la dirección porque sabemos que uno es horizontal y el otro vertical. Entonces, nos podemos concentrar solamente en su magnitud. El desplazamiento en cada eje tiene un valor numérico exacto. Así, tenemos la fórmula del vector. Los vectores, así como todos los fenómenos y los objetos que conocemos, tienen características que pueden medirse con exactitud. Es decir, se les puede asignar un número con el que es posible trabajar. Al relacionar esta cantidad con los números que miden otras características o corresponden a otros objetos, se puede saber la forma en que se correlacionan entre sí. Para un vector, la magnitud escalar es su longitud total sobre el plano, del origen a su punto final. Casi siempre se representa con la letra R. La denominación de un vector también puede asociarse a su velocidad o a su dirección. En este caso se miden los ángulos respecto a los ejes del plano X y Y, y el resultado se calcula en grados. En resumen, la forma más completa de describir un vector consiste en sus vectores rectangulares asociados y la fórmula algebraica descrita con sus componentes. Como en el caso de otras propiedades físicas, se pueden conocer unas características del objeto que estudiamos si conocemos otras propiedades más sencillas. Por ejemplo, si conocemos las coordenadas polares de un vector, que es su dirección, calculada con base en los ángulos que tiene respecto a los ejes X y Y, podemos conocer también sus coordenadas rectangulares. El vector traza una línea en el plano que representa la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Hay que recordar que el ángulo recto estaría formado por el ángulo opuesto al vector en el paralelogramo que traza sobre el plano cartesiano. Si conocemos la magnitud del vector y el ángulo que forma con X, se obtiene el coseno de ese ángulo y se multiplica por la magnitud del vector.
El resultado sería el lado del triángulo que se encuentra sobre el eje X. Tomando el ángulo que forma con y obteniendo su seno, se multiplica este por la magnitud del vector. En este caso, el resultado es el lado del triángulo que se encuentra sobre el eje Y. Ya vimos antes cómo se puede obtener la suma de dos vectores por el método del paralelogramo. Ahora veamos cómo obtenerla por el método algebraico. Primero, se escriben los símbolos con los que representamos a los vectores, que es su forma algebraica, con un signo de suma entre los dos. Después, se suman las magnitudes X de ambos vectores, al igual que las dos magnitudes Y. Se trata de una suma algebraica sencilla. La suma de los componentes X será el componente X del vector resultante. Lo mismo para los componentes Y. Y al igual que las sumas aritméticas, si cambiamos el orden de los componentes, el resultado no se altera. Es lo que se conoce como la propiedad conmutativa. También se pueden sumar más de dos vectores. Para esto, se realiza la suma de dos de ellos, sin importar el orden, y al vector resultante se le suma el tercero, o uno más, todos los que se deseen. El hecho de que no importe el orden en que se sumen los vectores se debe a la propiedad asociativa. Para restar dos vectores, la operación es igual que la suma, pero en este caso se traza un vector idéntico al segundo que se restará al primero, pero invertido. De esta manera podemos trazar también un paralelogramo que nos dará el vector resultante. También es posible trazar solamente un nuevo vector que vaya de la punta del primero a la del segundo, cuya magnitud se restará. Como en la suma, se puede realizar la resta en forma algebraica. Solamente se restan las magnitudes X y Y del segundo vector a las correspondientes del primero. En este caso, no se puede obtener el mismo resultado si se invierten los componentes en la operación, ya que terminaremos con un vector opuesto en cada caso. Ahora realizaremos un experimento sencillo para mostrar cómo pueden interactuar dos vectores correspondientes a fuerzas que actúan sobre objetos reales. De paso, comprobaremos que el peso del aire, aunque casi nunca podamos percibirlo, se puede medir o verificar experimentalmente. Inflaremos dos globos hasta que quede del mismo tamaño. Después, atamos cada uno al extremo de un gancho, con hilos de la misma longitud. Si colgamos el gancho, este quedará equilibrado en posición horizontal. Pero si reventamos uno de los globos, el equilibrio se rompe y el gancho se inclina. En el primer momento, los dos globos inflados representan dos vectores en la misma dirección y de la misma magnitud. Por esto se anulan entre sí y el gancho queda en equilibrio. Cuando uno de ellos se revienta, tenemos un vector con magnitud menor y el resultado es que se despliega una fuerza mayor hacia uno de los extremos del gancho. Con este sencillo ejemplo, terminamos este programa que abordó la física y sus magnitudes vectoriales.